Pues, Shabbat Shalom, amados hermanos. Estamos conectando ahorita en este momento a Facebook y les damos la bienvenida a aquellas personas, hermanos que se conecten en vivo o más adelante vean la enseñanza. Mi nombre es Mari Carmen García, soy líder de MC Shalom Oaxaca y estamos ubicados en primera privada de Miguel Cabrera, número 105, en el barrio de la Trinidad, aquí en Tlalistac de Cabrera, muy cerquita del árbol del Tule, como a unos 20 minutos en la ciudad de Oaxaca, más o menos. Sí, más o menos 20 minutos. Por si quieren venir un Shabbat todos los sábados a las 12 del día, empezamos nuestra reunión. Y pues al filo de la 1:15, 1:30, como en este caso, estamos con la enseñanza. Bueno, pues sean bienvenidos mis amadas hermanas aquí presentes, en la Keilah y allá en Zoom, mis amados hermanos. Vamos a compartir la presentación que tenemos el día de hoy. Sabemos que estamos viendo la Parashá Ekev, pero ahorita tenemos la enseñanza de este día es sobre la Haftará, la segunda Haftará de consolación, y el tema del día de hoy es el Dios que no olvida. Realmente no voy a abarcar toda la Haftará. Si quieren ver el estudio de la Parashá del día de hoy de MC Shalom, el pastor Alejandro Giraldo dio una exposición muy hermosa sobre la Haftará y aparte un poquito más. Desde el versículo 1 de Isaías 49, que a mí la verdad me tocó, es una palabra que el Eterno me dio en 2018 y que yo no entendí. Y hasta que estuve yo en Torah, entonces comprendí que era lo que me estaba diciendo el Eterno. Pero esa palabra me la dio mucho tiempo antes de yo llegar a las, bueno, como un año antes de que yo llegara a las raíces hebreas, pero mucho antes de llegar acá a Oaxaca, Baruch Hashem. Pero nosotros nos vamos a centrar en un versículo, en 3 versículos. Vamos para allá a Isaías 49, versículos 13 al 16. ¿A quién le gustaría leerlo? 49. Sí, 49. 13. Ajá, al 16. 13 al 16. Oh cielos, canten de alegría, oh tierra, goza, oh montes, prorrumpan en cantos, pues el Señor ha consolado a su pueblo y le tendrá compasión en medio de su sufrimiento. Sin embargo, Jerusalén dice: el Adón me ha abandonado, el Adón me ha olvidado. Jamás puede una madre olvidar a su niño de pecho, puede no sentir amor por el niño al que dio a luz, pero aún si eso fuera posible, yo no los olvidaría a ustedes. Mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. En mi mente siempre está la imagen de las murallas de Jerusalén convertidas en ruinas. Dentro de poco tus descendientes regresarán y los que procuran destruirte se irán. Mira a tu alrededor y observa, porque todos tus hijos volverán a ti, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor. Ellos serán como joyas o adornos de novia para que tú los exhibas. Hasta los lugares más desolados de tu tierra abandonada, pronto estarán repletos de tu gente. Tus enemigos que te esclavizaron estarán muy lejos. Amén, amén. Te me fuiste hasta ¿cuál? Al 16. Pero Baruch Hashem, por algo, así está bien. Qué hermoso la otra. 13 al 16. 49. Ajá. ¿Hasta el 22 tienes, Isaías? Bueno, hermosa esta parte de Isaías. Es mucha esperanza.
Son versículos de mucha esperanza que nos da el Eterno, y en el que quisiera ahorita de entrada centrarme, pues es en el 13, que la segunda parte del versículo 13, donde dice, el Señor ha consolado a su pueblo, ha tenido compasión de él en su aflicción. Este versículo, amados hermanos, describe lo que es el consuelo de parte del Eterno a aquellos que son víctimas del destierro. Recuerden que Isaías está en la época del destierro a Babilonia. Entonces, eran tiempos de engaño, tiempos de esclavitud, y el Eterno ahí les está hablando, pero también les está hablando a la casa de Judá, los judíos, porque ahí sí eran los judíos que estaban en Babilonia, pero también nos está hablando a nosotros en estos tiempos, y nos habla con amor, con un amor apasionado por sus hijos. El versículo 14 dice, el Señor nunca te dejará ni se olvidará de ti. Esta es una promesa muy hermosa, es uno de esos versículos que uno quiere atesorar adentro de su corazón, para no olvidar, también olvidarnos de Dios, pero sobre todo cuando necesitamos ese consuelo que tanto necesitamos. Entonces, parece como un versículo un poco absurdo si pensamos en esos desterrados que se encuentran en Babilonia. Llevan 70 años, o ya para ese momento, casi 70 años de desterrados, en donde se habían sentido inmerecedores del amor del Padre, ni mucho menos del perdón de Dios, porque sabían, porque estaban ahí. Se les había advertido. También vemos como Jeremías advirtió sobre el destierro. Ahí eran contemporáneos. Entonces, pero sobre todo el que más exhortó en ese momento era Jeremías. Y el pueblo ni el rey hicieron caso, ¿no? Si el rey no hace caso, pues mucho menos el pueblo, ¿no? Es como en una casa. Si los padres de familia, los papás, mamá y papá, no se ponen de acuerdo, pues ¿qué va a pasar en ese hogar? Que va a haber mucha confusión para empezar. O sea, como si mi papá dice esto y mi mamá dice esto otro, algo diferente. ¿Y yo para dónde jalo? Entonces comienza la rebeldía. Entonces imagínense, si el rey era el primero que tenía que obedecer los mandatos del Eterno y no lo hacía, sino hacía todo lo contrario, pues entonces el pueblo hacia dónde eran como ovejas descarriadas. Por eso nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios de orden. Entonces, aquí, imagínense, se sentían ya en el destierro, pues se dieron cuenta de que se habían cumplido todas las profecías que habían dictado, en especial, como les decía, Jeremías. Y entonces, con ese dolor, y de pronto, Isaías les dice, el Señor nunca te dejará ni te abandonará. ¿Cómo? O sea, explíquenme. Explíquenme porque yo estoy en Babilonia. O nosotros diríamos, explíquenos porque estamos en México. Y se habla de que somos los desterrados también, ¿no? Somos los hijos de la dispersión, y resulta que somos israelitas y vamos a regresar, pero vemos todo lo que estamos viendo. Las circunstancias que estamos viendo son terribles, pero he aquí esta promesa, ¿sí? ¿Cómo es posible que Dios nos ame si durante todos estos años nos ha abandonado? Es lo que la lógica nos lleva a pensar, ¿sí? Pero Dios, sobre la misma pregunta, nos responde que no,
que nunca nos abandona. Es más, nos da a entender que es imposible para Él abandonarnos, porque nos tiene grabados en las palmas de las manos. Vamos a ir poco a poco viendo todo esto. Y nos preguntamos que por qué entonces a veces creemos que Dios nos olvidó. ¿Cómo puede ser posible algo así? Una de las respuestas podría ser, o más bien es porque tal vez estamos atravesando un tiempo de prueba para ser perfeccionados. ¿Sí? A veces nos cuesta trabajo comprender que algo terrible, malo, algo desagradable que esté pasando en nuestra vida, nos puede traer bien. Pero si está dentro del plan de Dios, así es, amados hermanos. El hecho de sentirnos olvidados de Dios no significa necesariamente que así es. Eso es lo que nosotros podemos imaginarnos. Lamentablemente, el corazón siente una cosa, pero de acuerdo a lo que le está sucediendo, saca sus propias interpretaciones. Por eso dice la palabra que engañoso es el corazón, ¿no? Entonces, tenemos que estar pendientes de qué es lo que sentimos, porque a veces el sentimiento nos hace creer que la circunstancia es una verdad. Pero se los voy a explicar de una mejor manera. El hombre piensa una cosa, pero también siente otra. Pero una cosa es pensar y otra cosa es sentir. Son capacidades que el Eterno nos dio para discernir el mundo, tanto el mundo material como el espiritual. Pero cuando se trata de apercibirnos de Dios, ahí ni lo que piensa ni lo que siente el hombre nos sirven para interpretar a Dios. ¿Sí? Solo podemos hacerlo a través de la revelación de la palabra y de la inspiración del Ruach. O sea, cuando nosotros leemos, por ejemplo, es un ejemplo, nos sentamos a leer la palabra, ¿cuánta gente no han escuchado? O no nos pasó a nosotros mismos, que agarrábamos la Biblia y decíamos, no entiendo nada. Y hay gente que lo dice, no, es que yo no entiendo eso. No entiendo la Biblia, definitivamente. Ni me meto ahí. Sí, claro, porque si queremos entender la Biblia con nuestro intelecto, no lo vamos a comprender. Tal vez hasta podríamos estudiar exégesis, otros sistemas, ¿cómo le llaman en el cristianismo, Pati? A la interpretación de la palabra, se me fue el término. Bueno, ahorita se me olvidó el término, pero podríamos estudiar teología y muchas cosas. Pero si no viene la revelación de parte del Ruach, todas es palabra, sería como palabra de hombre. Y es más complicada porque hay mucha alegoría en la Torá, en los profetas, no se diga en Apocalipsis, el libro de la Revelación, hay mucha alegoría. Entonces, ¿qué es lo que nos hace comprender las escrituras el día de hoy? El Ruach. Es la inspiración del Ruach HaKodesh lo que nos permite comprender la palabra. ¿Cuántas veces el día de hoy no nos pasa que la abrimos? Lo que yo les decía hace rato con Isaías 49. O sea, yo un día estaba leyendo Isaías 49 y para mí fue muy claro, esto es para ti. Y lo volví a leer, esto es para ti. Esta es una promesa, es una palabra para ti. Y yo lo leía y yo decía, yo no lo entiendo. O sea, yo no entiendo que serás, que serás llevado que de Jacob. Yo dije, Jacob,
¿Qué tiene que ver Jacob con mi vida? Espérenme tantito. Dice, porque fueron los primeros versículos. Me puso como saeta aguda, me guardó en su aljaba. Me dijo, mi siervo eres Israel, porque en ti me gloriaré. Bueno, pues todavía lo de mi siervo, ¿no? Todavía. Dice, por demás, he trabajado en vano y sin provecho he agotado mis fuerzas. ¿Qué me quiere decir? Pero mi causa está delante de Yahvé y mi recompensa con mi Dios. Espérenme, ya se me... acá. Cuando dicen, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. O sea, no, de verdad que no entendí. Jacob, Israel, y además tenía yo muy poco tiempo en la iglesia cristiana. Bueno, ya tenía como año y medio, pero no, dije que no sabía de lo que ahora sé. Y dice, porque poco es para mí que solo seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y restaurar el resto de Israel. Yo me quedaba como que, pero cuando lo leí, un día así me habló el Eterno, bueno, me hizo sentir. Hay una palabra por ahí, porque yo la anoté en mi otra Biblia, esa era la de mi amado, la anoté, porque no la entendí, pero dije, pues esta palabra me la dio, hasta le puse fecha, cosa rara. Y entonces cuando un día estaba leyendo la palabra, tienes una palabra en Isaías, por ahí. Ya me fui a buscarla y cuando la leí, pero ya con el entendimiento hebreo, comprendí que me estaba dando una palabra específica para el tiempo que estamos viviendo el día de hoy. Pero por aquí yo no me imaginaba ni siquiera que yo iba a compartir de su bendita Torah. No. Entonces, esto de la misma manera nos ocurre, amados hermanos, que nosotros podemos pensar que el Eterno es de una manera, pero si nosotros no tenemos la revelación de lo que nos está queriendo decir, pues podrán ser acertijos, ¿no? Y nos haremos la idea, una idea equivocada. Entonces, cuando pensamos que el Eterno se ha olvidado de nosotros, no necesariamente quiere decir, porque yo lo sienta o yo lo crea, quiere decir que es real. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Cuando sientas que Dios te olvidó, no dejes que lo que sientas te controle y te dirija, porque entonces uno cae en depresión. Es que Dios ya me olvidó. No, pues no, ni se acuerda de mí. Yo le oro y le oro y le oro, iba a decir, le rezo, pero ya no así. Le oro, y yo no veo respuesta, ¿no? Puede ser una enfermedad, puede ser un hijo en rebeldía, puede ser, pues en mi caso, que yo he estado también pidiendo, pues me gustaría un día tener un varón de Torah, un compañero, o la situación de mis hijas, en fin, un trabajo, X. Y vemos que cri, cri, el grillito nos habla. Entonces, pero eso, ¿qué nos va a llevar? Nos va a llevar a la depresión. Entonces, nosotros tenemos que pararnos en su palabra. O sea, tenemos que controlar nuestras emociones y direccionarnos no a lo que sentimos, sino a lo que está escrito en su palabra, porque de todo lo que nosotros estemos pasando, hay algo en su palabra, hay una promesa, hay un mensaje de esperanza para nosotros y ahí es donde nos tenemos que parar de manera firme. A ver, si es cierto que Dios me está abandonando, entonces vamos a las promesas.
aquí es donde tenemos esta promesa que decíamos de el Señor nunca te dejará ni se olvidará de ti. Y eso es una de las tantas promesas, pero también podemos irnos a una que utilizamos mucho los intercesores de Josué 1, porque habla de que no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ya cuando reaccionamos, ponemos la palabra delante de nuestras emociones, entonces las circunstancias las podemos ver desde otra perspectiva. Sí. Fíjense qué tremendo esto. No hay peor termómetro para medir la voluntad de Dios que lo que uno siente. No hay peor termómetro para medir la voluntad de Dios que lo que yo siento. Porque lo que yo siento es relativo e imperfecto. En cambio, lo que Dios ha dicho es absoluto e infalible. ¿Sí? O sea, Dios no dijo en Génesis una cosa y luego allá con Moisés otra y con Isaías, que ahorita estamos viéndolo, la cambió, ya me arrepentí. Y bueno, cuando vino Yeshua, mejor ya Dios no es un Dios siempre, fíjense que siempre no, de todo lo que dije, yo Yeshua digo otra cosa, ¿no? Y luego en Apocalipsis resulta que viene la ira, o sea, como que si nos dijeron que ya se acabó el Dios, el Dios iracundo, el Dios vengativo, el Dios que mata gente, porque así nos los plantearon en el campamento anterior. O sea, y ahora resulta que Es el mismo. Dios es amor. Ajá, sí, Dios es amor y casi el Yeshua hippie, ¿no? Así. Eso entendíamos cuando estábamos aquí, que no era el mismo. Que no era el mismo, pero no es así. Eran dos diferentes, porque en el Antiguo Testamento era Jehová, Yahvé, y en el Nuevo ya es, bueno, en el Nuevo Testamento, que muchas denominaciones leían más el Nuevo Testamento, se hablaban más en Jesús, en Yeshua. Así es. Entonces, como que ya había como que una confusión ahí. Entonces nos decían, no, es que no tienen por qué leer el Antiguo Testamento porque ahí habla de un Dios que era malo. Pero ahora que ya lo entendemos, me ha quedado bien claro. Exactamente. Que era un Dios que estaba acabando con el pecado que había en ese tiempo, ¿no? Y que pues estaba levantando un pueblo que él quería que fuera santo para que representara a su pueblo, cosa que los pueblos que estaban alrededor, que eran muy pecadores, pues no lo representaban, ¿no? Así es. Entonces, hasta ahora me llegué a entender perfecto, pero antes había como que esa confusión. Exacto. Entonces, por eso siempre nos tiene que quedar muy claro que el Eterno lo que ha dicho es absoluto e infalible. O sea, no hay de otro. Lo que está ahí escrito, ahí está. Por eso es importante sí leer varias versiones, pero yo digo, está muy bien que leamos varias versiones de la palabra, pero que finalmente nos vayamos al original, al hebreo, donde nosotros mismos podemos constatar lo que el Eterno ha dicho, ¿no? Eso es muy importante. Pero ahora se está descubriendo. Hasta ahora, porque pero antes estaba como que velado, pero hasta ahora se está descubriendo que realmente los egipcios, los faraones que reinaban no eran humanos, exacto. Ahora ya estamos comprendiendo muchas cosas que antes se nos hacían fantasiosas. Yo hasta que llegué a las raíces hebreas comprendí cómo los nefilim, cómo los gigantes, cómo, o sea, los faraones, los dioses egipcios, yo para mí eran mitológicos. Es una mitología, los inventaron. Y ahora resulta que no, que eran reales. Y entonces uno dice, caray, o sea,
la verdad había estado oculta. ¿no? Estaba ¿No? ante nuestros ojos, pero no lo entendíamos. Así Porque es. dice que el rey David peleó con un gigante. Pues El sí, rey David. exacto. O sea, pero no lo asimila uno hasta cuando ya le damos como que 10 pasadas a la lectura. Como decía en la Ajá. mañana el pastor Diego, ¿no? De la cama de los, aquellos gigantes, que cuánto medía la cama, que de largo y que de ancho, para que nos diéramos una idea, pero eran como fantasías. Sí, uno como no había uno visto nunca un gigante, uno De 2 no, metros, no sé. sí, o sea, yo me paro contra un americano que de los de básquetbol, para mí ese es un gigante. Pues por eso Entonces decían no que nos hacíamos veíamos una, como chapulines a su lado. realmente no Nos había, éramos del tamaño de la huella de un No. gigante. no había el discernimiento No, de imaginarse el llegaba a tipo la de mente. gigantes. Exacto. A mí una vez me pasó así en el aeropuerto de la Ciudad de México, estaba yo chavita, y yo creo que eran basquetbolistas, porque así, unos negros y blancos, pero altotes, y yo todavía me eché a correr alrededor de ellos, pero se me hacía como increíble, chamaca, ¿no? Se me hacía increíble que hubiera gente tan alta. Sí, es cierto, cuando se hablaba de Goliat, pues yo pensaba que era un hombre así, de 1.20, A lo mejor 2 digo, de metros, 2.20. Ajá. O a lo mejor también entendíamos cuando nos contaban la historia de David, entendíamos que esos gigantes, pues como era niño, pues él lo veía gigante, ¿no? A la vez. ¿No? Así es. Entonces, bueno, volviendo al tema acá. Imagínense que Daniel, volviendo a las emociones, ¿sí? Que luego nos dominen. Que Daniel, en el pozo de los leones se hubiera puesto a llorar, ¿no? Se lo devora, ¿no? Imagínense diciendo, ¿dónde está Dios en esta hora difícil de mi vida? No, él sabía que sentirse olvidado por Dios es un truco de la mente. Muy importante esto. Él lo sabía. De la mente y de las emociones. Y además sabemos que esas las manejan luego, son los dardos de fuego del enemigo, amados hermanos. Entonces, él por eso le dijo a Nabucodonosor, mi Dios envió su ángel y cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y lo mismo pasó con Sadrach, exactamente, ¿no? ¿Qué le dijeron a Nabucodonosor? Échame al agua de fuego, a cosas de fuego. Mi Dios es mi Dios. Sí, y aunque no nos salvara, aún así, no nos inclinamos, ¿no? Aunque no lo hiciera. Y ese es el espíritu que nosotros tenemos que tener, amados hermanos, porque se vienen tiempos difíciles, muy difíciles. Y uno tiene que clamar a Dios para que nos fortalezca. Así es, pero tenemos que trabajar en eso. Una de las que yo les invito a ir haciéndolo, esta semana lo empecé a hacer, por eso yo los invito a hacerlo, es tengan a la mano un pedacito de papel. Y entonces cuando les venga un pensamiento negativo, anótenlo. Pero ¿qué dice la palabra del Eterno respecto de eso? ¿No? O sea, lo contrario, que por decir, ahorita estamos hablando de que si Dios nos abandonó, ya tenemos Isaías 49:13. Y en ese momento que nos vino el pensamiento, lo declaramos. Y entonces, pasaron 2-3 horas y me vino a la mente. ¿Qué tal si a mi hija le pasó un accidente? ¿No? Porque yo no sé ustedes, pero a mí me llegan ese tipo de dardos. Entonces, buscar en la palabra de Dios, ¿no? Que yo cuidaré, yo protegeré a tus hijos. Así. Tenemos que ir nosotros fortaleciendo, no dejárselo al Eterno, Él lo va a hacer, pero yo tengo que poner un granito de arena. Este es un buen ejercicio. Fíjense, hay 4 verdades que esta tarde yo les quiero hablar
para que atesoremos. La primera de ellas es que Dios nos recuerda constantemente. Todo esto, amados hermanos, va enfocados, recuerden a que el Eterno nos está consolando. Ante estas ahorita estamos hablando como de emociones que nos ocurren a todos nos pasa. Yo no creo que seamos tan maduros como que no nos llegue un pensamiento aterrador. O simplemente, ¿a quién no le aterra la tribulación? ¿No? Decía en la mañana el pastor Vladimir, a mí no me gusta hablar del libro de Revelaciones. No me gusta enseñar sobre el libro de Revelaciones. Pero pues es que yo digo, a cualquiera no le gustaría. O sea, tener que hablar de todo lo que va a ocurrir. Pues y uno quisiera tener ese pensamiento que tienen nuestros hermanos cristianos de, ay, al fin en el arrebato nos vamos y hay que se hagan bolas. Va a haber, en la ira sí, pero antes. Entonces, ¿nos llegan esos ataques a nuestra mente? ¿Les llegan a ustedes o soy la única? Pues no me llegan mucho, pero en algún momento estar pasando. Sí, o sea. No de pánico. O sea, pero sí me da miedo la tribulación. O sea, eso sí. Yo oro al Padre y le digo, Padre, sí. O sea, tú conoces mi yo, mi fuerza, mi fortaleza. Y si crees que no la voy a pasar, llévame antes. O sea, si crees tú sabes, tú que sabes, si tú sabes que no la voy a pasar, llévame antes. O sea, si mi fortaleza no va a estar firme, llévame antes. Ten misericordia de mí como la has tenido, llévame antes. Porque uno tiene que reconocer que hay momentos en que o sea, por ejemplo, los macabeos, de ver que asesinen a un hijo y decirle, tú no lo niegues, no importa, te van. O sea, ¿sabes? Sí, es un relato tremendo, una enseñanza muy fuerte. Y entonces, pero hay una palabra que el Eterno me dio en algún momento que yo estaba pasando tribulación o una necesidad más que tribulación. Y el Eterno me dio esta palabra en Job. Y dice, he aquí, tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzaban las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Elohim tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? O sea, tenemos que reconocer. Yo dije, Padre, o sea, mi temor a ti es mi confianza y la integridad de mis caminos. Entonces, tengo que entender que tengo que andar en integridad para que esa integridad sea mi fortaleza y sea mi esperanza. O sea, sí el Eterno va a estar conmigo, pero también mis caminos, mi integridad y mi temor a Él, mi obediencia a Él, tiene que ser mi confianza de que en momentos de tribulación Él va a estar conmigo. Es como dicen en Miami, el tiquete, el tiquete de abordaje para Jerusalén está en la obediencia, ¿no? Definitivamente. Luego, ahí nos compartes esos versículos, mi amada, en el chat, por favor, están muy hermosos. Sí, cuando me los muy hermosos. Yo lloré y dije, sí. Tengo que tener la confianza de que tú tienes todo bajo control. Exacto. Todo bajo control. Es como, a mí, para ti son esos versículos, para mí es la imagen de Bilán y Balac ahí viendo a Israel. Me viene esa imagen. Digo, acá están queriendo hacernos algo, pero Israel, mientras permaneció fiel, tranquilos, ¿no? Baruch Hashem. Entonces, volvemos acá. A mí me fortalece mucho escuchar que Rey David, a pesar de todos sus temores, él siempre decía su confianza en Dios. Así es. Porque seres humanos tenemos muchas debilidades, pero Rey David en sus salmos dice,
tener esa confianza. Pasó por muchas tribulaciones. Pero Cuando lo además, perseguían, cuando el rey se quería exacto. matar, cuando muchas pruebas que pasó. Entonces, yo creo que cada prueba que pasamos va fortaleciendo nuestra fe. Así es. Así es, sí, pero es lo que decíamos al principio. Todo tiene un propósito. Entonces, aquí, amados hermanos, recordar que Dios nos recuerda constantemente. Ese debe ser una de nuestras mayores fortalezas, saber que es una verdad absoluta. Dice el versículo 16, ¿puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te abandonaré. Fíjense, esta promesa tan bella. O sea, podría ser. Lo normal es que una madre no olvide a su bebé. Ese es lo normal, aunque ahora ya hemos visto cosas tremendas, pero lo normal, pues podemos recordar algunas de nosotras cuando tuvimos a nuestros hijos. Ese bebé en nuestro vientre, a mí se me hacía una maravilla que estuviera ocurriendo dentro de mí, que creciera una vida. Y cuando tuve a mi bebé y la tuve en mis brazos, la amamantarla, o sea, fue algo muy bello, muy bello. Uno siente un amor que nunca había sentido. Ajá. Y siente también temores de perderla, de que se enfermen, de que se mueran, etcétera, etcétera, ¿no? De voltearse y aplastarlo, sí. O voy, peor cuando decía, ¿no? Que ¿cómo que la muerte, ¿cómo le llaman? De cuna, sí, muerte de cuna. Uy, o sea, uno ya ni siquiera en la noche podía dormir. Yo me aprendí a bañar en 5 minutos, de veras. Entonces, lo normal es que una madre ame a su hijo. Y no importa la edad que tenga. Yo estoy segura de que Patty siente el mismo amor y la misma preocupación por Jacibe ahorita que cuando era chiquitilla, ¿no? Cuando aprendió a caminar. y siguen siendo, emocionalmente, sigue siendo de la misma edad. Una chiquitita. Entonces, pero el Eterno nos dice, nos está diciendo, dando la seguridad de que Él no nos va a abandonar. Esto nos permite vivir la vida basada en la gracia de Dios, porque esa es una gracia, ese es un regalo que Él nos da, no en nuestros méritos. Fíjense bien lo que les voy a decir. Esta gracia no es en los méritos que podamos esperar conseguir delante del Eterno. Lo dice de esta manera Rav Shaul en Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, recuerden que la salvación no es por obras, ¿no? En lo absoluto. Pero también esta gracia de que Él nunca nos abandonará es igual en el mismo aspecto de que no es por lo que yo haga. En el mismo sentido que la salvación, esta promesa viene en el mismo sentido. ¿Sí? Esto de hecho lo vemos en la parashá, en nuestra parashá. Aquí estoy enlazando nuestra parashá con la Haftará. Tanto lo podemos ver en el capítulo 7, 8 y 9 de nuestra parashá y que en el versículo, les voy a leer 3 versículos. En el 7:7, capítulo 7:7, dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió. Fíjense qué hermosa versión. Se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso,
sino el más insignificante de todos. Así, el más insignificante. Luego, en el capítulo 8, en los versículos 17 y 18 dice, no se te ocurra pensar, esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. ¿Eh? O sea, cuando ya el pueblo estuviera en Israel, el Eterno les estaba diciendo eso, ya que estén adentro de Israel y se vuelvan ricos y engorden y tengan sus manadas crezcan, etcétera, etcétera. No piensen que esta riqueza es fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos. Recuerda al Señor tu Dios porque es Él quien te da el poder para producir esa riqueza. ¿No? ¿Cuántas veces no escuchamos el día de hoy a gente que dice, ay, no, yo no necesito a Dios. No, yo estoy bien. El Dios mejor para los pobres. Ellos sí tienen que pedir. Yo tengo un buen trabajo, tengo un negocio próspero, una hermosa familia, tengo viajo, etcétera, ¿no? Etcétera, etcétera. Piensan que es por su fuerza, sin saber que tal vez el Eterno les dio eso como la misma razón, pues para probarlos, o tal vez, no sabemos si en sus generaciones atrás hubo alguien que amó a Dios y por amor a esa persona le está dando, como a Salomón le dijo, has desobedecido, estoy parafraseando, has desobedecido, pero no te voy a quitar el reino, no lo voy a dividir hasta que mueras, por amor a tu padre David. ¿Sí? Entonces no sabemos si los que tienen mucho y no son agradecidos con Dios es porque alguien de sus antepasados sí fue muy agradecido con Dios. Entonces, bueno, en el capítulo 9 también, del 4 al 6, nos habla sobre esto. Cuando el Señor tu Dios los haya arrojado lejos de ti, no vayas a pensar, el Señor me ha traído hasta aquí por mi propia justicia, para tomar posesión de esta tierra. No, el Señor expulsará a esas naciones por la maldad que las caracteriza. Ahorita decía así, ¿verdad? Eso. Entonces, de modo que no es por tu justicia ni por tu rectitud por lo que vas a tomar posesión de su tierra. No. La propia maldad de estas naciones hará que el Señor tu Dios los arroje lejos de ti. Entiende bien que eres un pueblo terco. Sí, y seguimos siendo. Y que tu justicia y tu rectitud no tienen nada que ver con que el Señor tu Dios te dé en posesión esta buena tierra. Y eso tenemos que entenderlo, porque somos los herederos de la tierra. No vamos al cielo, vamos para Jerusalén, vamos para Israel y esta tierra nos será heredada. En el milenio se nos va a entregar la tierra. Nos va a decir, tú vas para allá, tú eres de Simeón, tú eres de Judá, tú eres no, tú te quedas acá porque eres de Leví, tú eres de Zabulón, etcétera, etcétera. Y nos dará nuestro pedacito de tierra. Pero no por nuestras buenas obras. Ni somos salvos por nuestras buenas obras, porque el único que tiene mérito es nuestro Adón Yeshua. Y son cosas que necesitamos recordar. Así que, así es. Baruch Hashem. Dice que los ángeles, su morada es allá. Nosotros como humanos, nuestra morada es aquí. No tiene Dios común. Sí, cada uno tiene su lugar, su espacio. Ajá. Bueno, pues la segunda verdad que les quiero hablar en esta tarde es que Dios nos está ayudando constantemente. Uh-huh. Yo quisiera preguntarles a quiénes de ustedes, sus padres, les dieron cosas, regalos, ropa, les ayudaron, ¿no? A todos recibimos ayuda. Todos siempre nuestros padres estaban pensando en nosotros, de una u otra manera, con sus debilidades,
con sus incapacidades, pero nuestros padres siempre estuvieron pensando en nosotros. Lo mismo nosotros hacemos con nuestros hijos, estamos pensando en ellos, que necesitan, que estarán bien, y si salieron, no se comunicaron, no se reportaron, etcétera. ¿Sí? De la misma manera, Dios lo hace, el Eterno lo hace con nosotros. Y lo hace constantemente porque nos está mirando. ¿Sí? No, él no está detrás de una computadora jugando solitario, ¿no? Ni está chateando con nadie más. Él está pendiente de todos y cada uno de nosotros. ¿Sí? Cada vez que él ve sus manos, ahí estamos todos nosotros. Todas nosotras, los que estamos aquí, los que están por internet. Él está en sus manos. Y él se da cuenta que necesitamos algo para poder avanzar en nuestras vidas, y entonces nos lo manda, nos manda cosas, nos manda situaciones, nos manda personas, y todo es muy hermoso porque en ese momento es lo que necesitamos. Muchas veces parece providencia, un hecho, no parece, lo es. Y entonces esto nos ayuda para crecer o cambiar o madurar también. La cuestión es que Dios nos está ayudando constantemente. Y Yeshua nos los hizo saber de esta manera cuando dijo en Mateo 6:31, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué vestiremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. ¿Sí? Entonces, solamente basta decirle, Padre, me hace falta esto. Y Él nos la va a dar en el momento exacto. Y al mismo tiempo podemos ver cómo Elohim nos dejó de cuidar, no dejó de cuidar a su propio pueblo en el desierto, lo recordamos. Hemos estado a lo largo del año estudiando sobre esto. ¿Cuándo le hizo falta realmente la comida al pueblo de Israel? ¿Cuándo les faltó de beber? Tal vez tuvieron un poco de sed, sí. A veces, como dice un dicho, ¿no? Dios aprieta, pero no ahorca, ¿no? O sea, sí, tuvieron sed. Hasta tuvieron ganas de comer carne, ahora toda la que quieran. Ahí, hasta que te salga por la nariz. Ya no quisieron saber más de la carne, ¿no? ¿Cuándo les hizo falta calzado? ¿Cuándo oímos que se pelearon con Moshe? Es que ya no tenemos zapatos. Así, ya se me rompieron. Ya no le queda a mi hijo la ropa. ¿Y ahora dónde voy a sacar ropa? ¿Cuándo se habló de eso? Nunca. La ropa nunca se les acabó ni el calzado. Es un milagro, ¿no? Así es. No se envejeció. Así es. Dice que la ropa y el calzado ahí están. Así es. Dice Isaías. Nos preguntamos si le iría creciendo conforme el tiempo. El otro día se supondría. O sea, los niños que salieron pequeños, los que salieron pequeños los tenían que crecer el pie. Estaban con su ropa y ellos no tuvieron problema con la ropa, ni con el calzado, ni con la comida. O sea, Dios nos provee de todo, todo. Dios nos provee de todo. Bueno, la tercera verdad que les quiero decir esta tarde es que Dios nos considera permanentemente. Señor, por favor, considera que podamos terminar y comer y que no llueva, que no llueva, porque yo ya veo como que ya tiene cara de llover. En Isaías 49:16 está este hermoso versículo, grabada, y ese es, claro, le estaba hablando a Jerusalén, pero pues para nosotras las mujeres es muy hermosa esta. Grabada te llevo en las palmas de mi mano. Fíjense. La palabra grabar, o también pueden unas versiones, dice esculpida, te llevo esculpida. No es lo mismo que escribir, no es como en esta imagen que está escrita,
nada más, sino que se refiere a los surcos que se dejan en la roca al momento de cincelar, ¿sí? De grabar en ella lo que se quiere escribir. Yo creo que todos, estoy segura que hemos ido a un cementerio. Y si vemos los monumentos, las lápidas, la mayor parte está esculpida en piedra. Sí. Y entonces allí pues no hay nada de que se borre con el sol o que se despinte o que la lluvia, no. En la piedra está grabado y hasta que se acabe la roca, ¿no? Va a ser más fácil que se acabe la roca que lo que lo esculpieron. Y entonces, fíjense que esta es la idea de Dios al decir que estamos grabados en sus manos. No solo ha escrito nuestros nombres, sino que los ha grabado. O sea, los grabó ahí. Sí, ahí dice Patti, ahí dice Jacibe, ahí dice Alicia, ahí dice Rosalino, ahí dice Irma, aunque ya se fue, ahí dice Mari Carmen, ahí dice Monse, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Están marcados profundamente en sus manos. Así que no puede dejar de vernos. O sea, él cuando ve sus manos, ya se acordó de Alicia. Ah, Alicia. ¿No? Ah, es que Jacibe ahorita está solita. No, pero está aquí, tengo presente. Y, Patti, tiene que cuidar a Carlita. Así se ve, nos está viendo, ¿no? En cada momento, nos tiene presentes. Entonces, el título de esta enseñanza no es solamente una promesa, es una realidad. Fíjense, es como si Dios nos dijera, yo nunca me olvidaré de ti. Pero es una certeza, yo nunca me olvidaré de ti, es como algo futuro, pero una certeza para el presente es que el Eterno dijera, yo no puedo olvidarte. Ay, qué hermosa, imagínense. Yo no puedo olvidarte. Qué palabras tan de amor, de enamoramiento, de nuestro enamorado. Es que yo no puedo olvidarte. Jasi, es que no puedo olvidarte. ¿No? Patti, es que no puedo olvidarte. Alicia, es que no puedo olvidarte. O sea, Rosalino, es que no puedo olvidarte. Ay, hasta el corazón así, suspiramos, ¿no? O imagínense esta, no puedo dejar de pensar en ti, o no puedo dejar de amarte. Estás cada día delante de mis ojos. Estás en mi pensamiento, estás en mi corazón irradia de amor por ti. Ay, qué palabras de un enamorado tan hermosas y tan de consuelo cuando nos sentimos solas o solos, ¿no? Pues realmente eso es lo que dice Dios de nosotros, pero a veces no lo comprendemos. Pero él está enamorado de nosotros. Uh-huh. Y entonces, esta es una verdad tremenda que Él nunca puede dejar de pensar en nosotros. De veras que nosotros siempre, yo les he platicado de esa jefa que tuve que me dijo, ¿qué poco cree que Dios piensa en usted? Está tan ocupado con tantas cosas del universo. Pero claro que sí, pero claro que sí, no se me salió del fondo de mi corazón, claro que sí. Él conoce hasta o sea, conoce todo el número de mis cabellos y todo de mis células, o sea, claro que sí. Y para los incrédulos no lo entienden, no lo comprenden. Entonces, él nos dice que una madre puede llegar a olvidarnos, pero él no puede hacerlo. Él no puede hacerlo. Entonces, no sé si alcanzan a ver esta verdad tan hermosa.
El amor de una madre por su hijo es tremendo, pero el amor del Padre del Padre eterno, no tiene comparación. Es más profundo que el de una madre. Y si el amor es más profundo que el de una madre, imagínense el perdón de Dios, del Yud Hei Bad Hei, es más grande que el perdón de una madre. Si una madre puede perdonar muchas cosas, imagínense el Eterno. Isaías nos lleva a mirar a Elohim y a su amor de una manera mucho más profunda. Es un amor que no tiene nada que ver con ni con una religión, ni con las reglas, ni con la ley, ni con nada. Es un amor profundo, ¿sí? Que nadie más puede llegar a tener por nosotros. Ni un esposo, nadie. Nadie. Y de verdad, aunque uno tuviera esa experiencia de tener un esposo de Torah que nos ame, que nos respete, que nos provea. No, el Eterno se muestra a través de la parábola del hijo pródigo. Aquí el hijo no merecía el perdón de su padre, al contrario, merecía su respeto. Sí, pues que ya bajó, ¿verdad? Ya pueden apagar el ventilador. Entonces, el padre del hijo pródigo, él muestra su perdón. El hijo merecía su desprecio, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Que cuando lo vio venir de regreso, porque no lo fue a buscar, pero lo recibió con amor, hasta corrió, porque la palabra dice que corrió, y eso era algo indigno. Y así es Dios. Corre a nuestro encuentro. Corrió. Así es. En nuestra sangre, por eso cuando tenemos una preocupación, nuestra mente piensa siempre en Dios. Así es. Hasta los más incrédulos. Hasta el que dice que es ateo. Que es ateo cuando está... pasa un peligro, ay, Dios mío. Sí, exacto. Entonces, en serio, Dios nos considera constantemente porque Él no puede olvidarse de nosotros. Qué hermoso. Y la cuarta y última verdad de esta tarde es que Dios ha experimentado dolor por cada uno de nosotros. Esto es bien fuerte, amados hermanos. Yo no sé ustedes, pero yo nunca me he tatuado, pero sí sé que causa cierto dolor. Pero yo creo que no ha de ser tanto porque hay gente que hasta sí ya no tienen espacio, ¿no? Pero cuando una persona se tatúa, comúnmente lo hace en el brazo. Esa es como que porque duele menos, ¿no? Porque duele menos. O tal vez en un hombro, algunos en el pecho, otros en la espalda, unos cuantos en la pierna, en el tobillo, ¿no? Pero fíjense que nosotros nunca nos tatuaríamos las manos. Porque en primer lugar, o sea, nunca vemos a alguien tatuado en las manos. Porque dicen que es la zona más sensible para tatuarse. Ni siquiera aquí alrededor de la boca. Sí, cuando uno se pincha, ay, cuando uno se quema, no. Y pero además de esto, o sea, ese dolor en las manos es demasiado grande como para soportarlo. Pero aún así, el Eterno dice, he aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Primeramente, aquí el Eterno nos está diciendo que toma demasiado tiempo mirar en los brazos, o sea, o en el hombro o en el pecho, si alguien se tatuara allí, porque esas partes del cuerpo normalmente están cubiertas. Si tenemos frío, pues nos ponemos un suéter, así como Hasi trae su chamarrita, ¿no? Bueno, yo soy la única que trae
no traigo manga, ustedes sí. Si yo trajera un tatuaje, sí, pero tú traes la chamarrita. Pero si yo tuviera un tatuaje, que alguna vez pensé hacerme algún tatuaje, pues todavía no era yo ni cristiana, no pensaba hacer eso. Pues se vería aquí mi tatuaje, pero si no, pues si trajera una blusa, pues no se vería. Y en el pecho, y otros que se le hacen por ahí en la nacha. Entonces, Dios nos ama tanto que figurativamente está dispuesto a soportar el agudo dolor de tenernos tatuados en las palmas de sus manos para vernos allí, para que no nos olvide. Ahí está, Él lo ve. No es demasiado doloroso para Dios grabar nuestros nombres en las palmas de sus manos porque Él nos ama tiernamente. Fíjense lo que dice este versículo en la cristiandad, todos nos lo sabíamos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que ese tatuaje que se hizo con cincel, el Eterno en las manos, ¿qué nos dio? Vida eterna. Nos dio salvación y vida eterna. No terminó. Por la bandera. No, porque hasta ahí De que de una... como una abejita. Ah, sí, por ahí anda una. Hace rato andaba una abejita y luego también vi una avispita. Entonces, aquí el Eterno está mostrándonos cuánto cuida de nosotros. Él quiere decirnos que tomó una parte de su cuerpo muy, muy delicada y sensible de su ser para esculpir nuestros nombres. En verdad, Él nos está diciendo, los amo tanto, tanto, que no quiero que mi amor por ti se quede oculto debajo de mis vestidos. No quiero que mi amor que te tengo se quede oculto de tal manera que no pueda ser visto. O sea, él quiere exhibir su amor ante todo el mundo, ante toda la creación, ya ni siquiera el mundo. Imagínense a Yeshua, ahorita en los Shamayim. Él no puede ocultar su amor por nosotros. Yo no sé si ahí esté con vestiduras, no sé, no tengo idea, ¿no? Pero se ve en sus manos. No sé si traiga una túnica o no sé. Pero de que se ven sus manos y seguramente sus pies, se ven. Ahorita estamos hablando de las manos porque es el versículo, pero sabemos que también sus pies, y ahí ha de haber sido también muy, muy, muy doloroso. Entonces, cuando ustedes perciban la belleza de este pasaje, amados hermanos, comenzarán a apreciar la compasión y el amor de Elohim. Fíjense lo que dice en Isaías 40:28. ¿No lo has sabido? ¿No has oído que Yud-Hei Bad-Hei es el Elohim eterno que creó los confines de la tierra? No se cansa ni se fatiga y su entendimiento es insondable. Da fuerzas al cansado y le aumenta el poder al que no tiene vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que esperan en Yahvé renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Sin embargo, amados hermanos, el tipo de tatuaje que Dios se ha hecho en las manos no es con una aguja.
como se hace normalmente, sino decíamos que con un cincel. Nuestros nombres han herido profundamente sus manos y por esta razón él ha experimentado un dolor que no le permite olvidarse de nosotros. Dios sufrió tanto por nosotros que no es posible que nos olvide. Para terminar, amados hermanos, les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a ponernos de pie. Con amor eterno te has acercado, con bondad y amor yo te levanté, oh hija de Sión, y levantada serás. Señor, hemos venido a Fíjense, la última parte del texto de este estudio dice, pensé que era otra. Es que hay otra que se parece. Bueno, ahorita la ponemos. La parte de Isaías 49, 16 dice, ve, delante de mí están siempre tus muros. Yo les voy a pedir que extiendan sus manos hacia arriba. La palabra muros está en el contexto de las palmas de las manos del pueblo de Israel. Si ustedes levantan las manos, ellas representan como si fueran muros, así muros. Muros que se alzan altos hacia el cielo. No en soberbia, sino en adoración al Eterno. Como cuando vamos a una ciudad y vemos esos edificios tan altos, majestuosos, que parece que están alabando al cielo. Así levantamos nuestras manos y estamos alabando al Rey. Por lo tanto, el Eterno no solamente nos tiene tatuados nuestros nombres en sus manos, sino que también nuestras manos están erguidas delante de Él. Y ahí surge la pregunta, ¿qué es lo que Dios ve en las palmas de nuestras manos? ¿Qué es lo que ve? Fíjense que lo que Él ve es el pecado. Nuestras dudas, nuestros miedos, nuestros temores, nuestros problemas, nuestras dificultades, nuestra confusión, nuestras luchas, nuestras mentiras, nuestros odios, nuestros rencores, o sea, todo aquello que mancha a un pecador. Es inevitable manchar nuestras manos. Él ve en nuestras manos el miedo a la muerte también. Decíamos el miedo a la tribulación, a ser lastimados, el miedo a enfermarnos, la inseguridad y la falta de fe también se ve en nuestras manos. La falta de que la duda sobre sus promesas o sobre las bendiciones de Dios también se ve en nuestras manos. Por eso lavamos nuestras manos en Shabbat, para que Él no vea eso, para que Él vea nuestras manos limpias. Sin embargo, el Eterno con su maravilloso e infinito amor, sin tener en cuenta quiénes somos, nos grabó y tatuó en las palmas de sus manos.
Y esto es literal, amados hermanos. Hace rato lo estábamos hablando figurativamente, pero sabemos que Él, cuando fue clavado en la cruz, o en el madero, como le quieran llamar, Él fue clavado. Y ahí fueron grabados nuestros nombres. El Evangelio de Juan, en el capítulo 20, dice, bueno, registra dramáticamente a la comunidad quien dio testimonio de Yeshua resucitado. Él no está muerto. Yeshua está vivo, demostrando así que el amor que nos fue donado hasta la muerte, señal de victoria y alegría. Baruch Hashem. Ellos, los discípulos, imagínense la escena, estaban con miedo, ¿sí? Y de puertas cerradas, ¿sí? Ni siquiera la luz entraba allí. De repente Yeshua entró y le dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Porque dentro de los tatuajes sí tiene un tatuaje en su costado. Sí lo tiene. Pero estábamos hablando de las manos. Sí. Y mira, y trae tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Ay, Baruch Hashem, Baruch Hashem. Las marcas que le fueron mostradas a Tomás y las heridas de Yeshua en sus manos fueron las marcas donde Dios grabó para siempre nuestros nombres, amados hermanos. Y es esta la forma que Elohim se acuerda de nosotros, de manera continua y permanente. No hay un día, una hora, un minuto o un segundo en que nosotros, como hijos de Elohim, no seamos recordados delante del trono de Dios. Entonces, sabemos que el máximo de dolor lo ha vivido Dios. La muerte en la cruz no es cualquier cosa. Y a veces no queremos ver imágenes. Y ni siquiera jamás veremos la verdadera imagen. Jamás. Podremos ver películas, fotos, interpretaciones, pero el máximo dolor lo vivió Dios en la carne del Mashiach. Y cada día que el Eterno nos ve a Yeshua y a su dolor frente a sí mismo. Y debido a esto, cada día somos perdonados y animados para continuar adelante. Baruch Hashem. Así que, mis queridos hermanos, hermanas, esta tarde y cada día, no nos olvidemos de recordar que no estamos solos, que somos valiosos, importantes, y en medio de la situación en que nos encontremos, el Eterno nos tiene presentes. No se olviden de que están en sus manos, de que estamos. Dios no nos olvida, estamos grabados en la palma de sus manos. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Bendito Padre Celestial. Te damos gracias, mi Señor, este hermoso tiempo en el que nos has revelado ese inmenso amor que nos tienes, que ha sido tan, pero tan grande, que no escatimaste el entregarnos a tu Hijo, a tu único Hijo, a nuestro Señor Yeshua. Y Él vino a pagar el precio que nosotros debíamos, Padre. Te damos gracias porque eso nos ha llevado a tener vida eterna, a ser salvos, porque no hay ningún mérito, mi Señor, en el que nosotros seamos salvos, Padre. Te damos gracias también por tu bendita Torah, por esta revelación que nos has dado, Señor.
que no sabemos por qué nos elegiste, por qué somos, por qué, como se decía en la mañana, por qué a cierto hermano se le eligió y no se eligió y a nosotros sí. No lo sabemos. Pero te damos gracias, Señor. Y ayúdanos a permanecer siempre fieles en tu amor, Abacadosh. Permítenos saber, no olvidar que tú estás pensando en nosotros constantemente. El día de hoy sabemos que nuestra esperanza está en nuestro Adón Yeshua. Gracias. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia. Vamos a cerrar Beshem Yeshua Mashiach. Vamos a cerrar este tiempo con una alabanza. Permítanme porque no se me va a la... Creo que eso se lo traía en la carpeta. Es que creo que no me acuerdo si se la mandé. Sí, porque tiene otras dos canciones también. Ay, Chester, te vienes. Me comió pasta. Ajá. Sí. Mismo entre nosotros, cuán alto monte falla escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allá en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito.
Amén, amén, amén. Baruch Hashem. Nuestra esperanza está en Yeshua y sabemos que su amor es tan grande que estamos esculpidas en sus manos. Llévense eso en su corazón, amados hermanas y hermanos, no nada más el día de hoy, que sea una verdad absoluta e inefable para toda su vida. Sí, cada vez que ahora vean las palmas de sus manos, recuerden que ustedes están en las palmas, grabados en las palmas de la mano de Yeshua. Baruch Hashem. Gracias, amados hermanos, pues nos despedimos con la bendición sacerdotal, mi amado Rosalino. Si nos puedes extender la bendición, por favor. Claro que sí, amada, es un privilegio. Yevarejeja Adonai Beismereja, Yaer Adonai Panabeleja, Bijuneca, Isa Adonai Panabeleja, Beyacén, Leja Shalom. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahvé levante su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Espíritu de nuestro Mesías, Yeshua, more siempre dentro de vosotros para guardar su palabra y seguir su ejemplo. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, amado Rosalino. El Eterno te bendiga abundantemente, te llene de shalom esta semana y también a mis amadas hermanas. El Eterno las llene su corazón de todo su amor. Amados hermanos, allí también extendemos esta bendición a nuestros hermanos en Facebook. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom y muy pronto Shavuot. Nos vamos en 3, 2, 1. Shabbat Shalom.